Ven, querida, siéntate conmigo en el columpio del patio, con una jarra de agua de limón fresquita entre las manos. Y déjame compartir contigo un secreto que ha viajado de abuelas a madres, de madres a hijas, como un susurro guardado en el corazón de mi familia. Hoy, mientras las mariposas revolotean entre mis flores y las abejas zumban felices en mi jardín, quiero contarte cómo puedes transformar tu propio rincón, ya sea un patio, un balcón o un trocito de tierra, en un refugio lleno de vida, un lugar donde la naturaleza danza y el aire se llena de colores, aromas y sonidos que te hacen suspirar. ¿Has sonado alguna vez con un jardín donde las mariposas pinten el cielo con sus alas delicadas, donde las abejas canten mientras trabajan? Todo mientras apoyas el equilibrio del mundo con un esfuerzo tan ligero que parece un juego. Cuídate conmigo, porque te revelaré los trucos que aprendí de mi abuela Carmen, de mis propios tropiezos y de esos momentos mágicos en los que una flor, con su simple existencia, me enseñó que invitar a la naturaleza es como abrir la puerta a la alegría pura. Pero dime, ¿estás lista para descubrir cómo unas pocas plantas pueden convertir tu jardín en un santuario de biodiversidad, un lugar donde la belleza y la vida se entrelazan sin complicaciones? Escucha con el corazón, porque esto es más que un consejo, es un pedacito de mi alma. Recuerdo cuando era joven, recién casada, viviendo en un pequeño patio en Cádiz, con un trozo de tierra que era más un lienzo en blanco que un jardín, un espacio que parecía resistirse a cualquier intento de vida. Sonaba con un lugar como el de mi abuela, un rincón mágico donde las mariposas llegaban como invitadas de honor, posándose en flores que parecían hechas para ellas, donde las abejas llenaban el aire con un zumbido que era puro canto, un himno a la naturaleza que sostenía cada fruto, cada joya. Pero mis intentos eran un desastre. Las flores que plantaba apenas duraban un suspiro. Los insectos no venían, y yo sentía que no tenía ni el tiempo ni la sabiduría para atraer la vida que sonaba. Atrapada entre las tareas del hogar, los días largos y mis deseos de crear algo que fuera mío, algo que hablara de mí. Una tarde, mientras cocíamos bayo su limonero, con el aroma de las flores silvestres flotando en la brisa y el sol pintando sombras suaves en la tierra, mi abuela me miró con esa sonrisa sabia, sus ojos brillando como si guardaran un secreto antiguo, y me dijo: María, un jardín no es solo para ti, no es solo para tus ojos, es para las mariposas, para las abejas, para todo lo que respira y sostiene el mundo. Planta las flores adecuadas, dales un hogar, y la naturaleza vendrá a darte las gracias con colores y canciones. Me elevo por su patio, señalando lavandas que temblaban con el zumbido de las abejas, salvias que atraían mariposas de alas naranjas, zinnias que parecían un banquete y otras maravillas que parecían hablar con el viento, sus pétalos moviéndose como si saludaran a cada visitante al lado. Ali comenzó mi amor por las asteriscas plantas que llaman a la vida asteriscas. Esas flores que no solo embellecen tu jardín, sino que lo convierten en un hogar para criaturas que tejen el equilibrio del mundo, que polinizan los frutos que comemos, que traen movimiento y magia a cada rincón. Ahora, con más de 60 años y un jardín que parece un festival de alas y zumbidos, te aseguro que estas compañeras no solo traen color, sino que te enseñan lecciones de vida que se graban en el alma, que te recuerdan que somos parte de algo más grande, de un ciclo que respira con nosotras. ¿Quieres conocerlas? Ven, que te cuento los secretos que hicieron de mi patio un lugar donde la naturaleza canta sin cesar. Lo primero que debes entender es que atraer mariposas y abejas no es solo plantar flores bonitas al azar y esperar que el cielo las traiga. Es crear un refugio donde se sientan bienvenidas, un lugar donde encuentren alimento, descanso, un espacio para vivir y prosperar. Como si abrieras tu casa a amigos queridos y pusieras la mesa con sus platos favoritos. Mi abuela siempre decía que las flores son como nosotras. Algunas brillan solo para sí mismas. Guardan su belleza en silencio, pero otras, las más generosas, las más sabias, comparten su luz con todos, invitando a la vida a unirse a la fiesta, ofreciendo néctar a las abejas y refugio a las mariposas como si fueran un regalo para el mundo. Empecemos con la lavanda ***, esa reina perfumada que parece susurrar a las abejas con cada flor, como si tuviera una voz secreta que solo ellas entienden. Cuando mi hija Ana quiso alegrar su balcón, un espacio tan pequeño que apenas cabía una silla y una mesa, le regalé una maceta con lavanda, envuelta en una tela de saco que cosí con amor, cada puntada llena de esperanza por su nuevo hogar. Mamá, ¿y si no vienen las abejas? Vivo en la ciudad, aquí no hay nada. Me pregunto,
dudando, mirando su balcón rodeado de edificios grises. Le expliqué que la lavanda, con sus flores moradas y su aroma dulce que flota como un sueño, es como un farol encendido para las abejas y las mariposas, un imán que las atrae incluso entre el ruido y el quemento, porque la naturaleza siempre encuentra el camino. La lavanda ama el sol ardiente, no necesita mucha agua, y solo pide una tierra que drene bien, que no se encharque como un pantano. La planté en su balcón, en una maceta de barro sencilla que rescate de mi trastero, y en pocas semanas, las abejas llegaban zumbando, sus alas brillando bajo el sol como pequeñas joyas, mientras mariposas blancas y amarillas revoloteaban como pequeños ángeles, posándose en las flores con una delicadeza que hacía contener el aliento. Aquí va un truco que mi madre me enseñó, uno de esos secretos que parecen un ritual antiguo. Frota las flores con los dedos para liberar su perfume, como si despertara su alma, y poda las ramas secas al final del verano, cortando justo por encima de los brotes nuevos, como si peinara sus cabellos para mantenerlos bonitos. Esto hace que la planta crezca fuerte, más frondosa, y llame más visitantes alados con cada temporada. La primera vez que Ana vio una mariposa posarse en su lavanda, me helamo con lágrimas en los ojos, diciendo que su balcón parecía un pedazo de campo traído a la ciudad, que nunca pensó que algo tan sencillo pudiera llenar su día de tanta maravilla. No es mágico como una planta puede transformar un rincón olvidado en un santuario de vida, como puede convertir un espacio gris en un escenario donde la naturaleza baila. Pero no creas que siempre fue tan fácil, querida. Una vez, queriendo que mi lavanda diera más flores para una fiesta familiar, la regué demasiado, pensando que el agua la haría crecer como por arte de magia, que las abejas llegarían en enjambres. Pero las raíces se encharcaron, las flores se marchitaron antes de abrirse, y las abejas dejaron de venir, como si la planta hubiera perdido su voz, su capacidad de cantar. Me sentí como si hubiera decepcionado a una amiga que confiaba en mí, y mi corazón se apretó de culpa. Desesperada, corrí a casa de mi tía Rosa, que siempre tenía un remedio para todo, desde un guiso quemado hasta una planta moribunda. Su cocina siempre llena de aromas que calmaban cualquier tormenta. María la lavanda es como nosotras, quiere sol y libertad, no charcos que la ahoguen. Me di yo mientras cortaba cebolas para un sofrito, el sonido del cuchillo contra la madera como un eco de su sabiduría. Me enseñó a sacar la planta de la maceta con cuidado, cortar las raíces danadas con unas tijeras limpias, como si podara un dolor, y trasplantarla a una tierra seca mezclada con arena para que drenara mejor, asegurándome de que las raíces pudieran respirar bajo el sol. Fue como darle una segunda vida, un nuevo comienzo, y la lavanda volvió a florecer, sus flores moradas llenando el aire de perfume, las abejas regresando como si nada hubiera pasado, zumbando felices mientras las mariposas danzaban a su alrededor. Desde entonces, riego mi lavanda con cuidado, tocando la tierra para asegurarme de que esté seca antes de darle un sorbo, y pienso en esa lección: el amor debe ser equilibrado, debe darse con medida, en las plantas y en la vida misma. Si decides probar con lavanda, ponla en un lugar soleado, donde los rayos la acaricien todo el día. Usa macetas con agujeros en la base o un parterre con tierra suelta, y riégala solo cuando la tierra lo pida, como si escucharas su voz suave. Y si quieres un toque especial, planta varias lavandas juntas, en una fila o un círculo. Mi madre decía que era como crear un coro de flores, un canto que atrae a las abejas y mariposas desde lejos. Verás cómo tu jardín se llena de vida, cómo el zumbido y el aleteo convierten cada día en una celebración. Otra joya que no puede faltar en tu jardín es la Asterisk asterisk salvia asterisk asterisk, esa planta que parece un imán para mariposas con sus flores largas y brillantes, como si cada pétalo fuera una invitación a bailar. Mi vecina Lola, que no creía en los jardines porque decía que eran mucho trabajo y que ella no tenía paciencia para esas cosas de flores, me pidió una vez algo fácil para su patio, algo que no le quitara tiempo pero que alegrara su vista. Le di una maceta con salvia morada, sus flores tubulares brillando como pequeñas linternas, y le dije: Lola, esto es como una varita mágica para las mariposas, no te dará problemas y traerá vida. La salvia ama el sol ardiente, crece feliz en tierra sencilla, y solo necesita agua cada semana, o incluso menos si la tierra retiene un poco de humedad. La planté en su patio, en un rincón donde el sol pegaba fuerte, y pronto, mariposas de alas naranjas, blancas y azules llegaban a diario,
posándose en las flores con una gracia que hacía que Lola se detuviera a mirar, olvidándose de sus prisas. Un secreto que mi abuela me enseñó, y que aún me parece un ritual. Corta los talos al final de la temporada, cuando las flores empiezan a secarse, justo por encima de los brotes nuevos, y la planta descansará, guardando su fuerza para volver con más flores al año siguiente, como si hubiera dormido un sueño profundo para despertar más fuerte. La primera vez que lo hice en mi jardín, la salvia creció tan frondosa que parecía un cuadro vivo, y mis nietos corrieron a contar las mariposas, señalando cada una como si fuera un tesoro. ¿No es increíble cómo una planta tan sencilla, que no pide casi nada, puede llenar tu vida de movimiento, de colores que parecen pintados por el viento? Sin embargo, la salvia también me dio una lección que nunca olvidaré. Una vez, queriendo que atrayera más mariposas, la puse en un rincón con demasiada sombra, pensando que sobreviviría sin problemas. Pero las flores fueron pocas, pequeñas, y las mariposas no vinieron, como si la planta hubiera perdido su magia. Me sentí tan frustrada que corrí a casa de mi amiga Consuelo, que tenía un hoyo especial para las plantas y siempre sabía cómo salvarlas. María, la salvia quiere sol para brillar, como tú cuando ríes con el corazón, me dijo mientras preparaba un té de manzanilla, el aroma calmando mi impaciencia. Me enseñó a mover la salvia a un lugar soleado, regarla con moderación y esperar con paciencia. En unas semanas, volvió a florecer, sus flores moradas llenándose de mariposas que parecían danzar solo para mí, y supe que había aprendido a escuchar. Desde entonces, coloco mi salvia donde el sol la bane, y cada flor es un recordatorio de que la luz es vida. Prueba con salvia querida, plántala en maquetas o en un parterre de tu jardín, y verás cómo las mariposas convierten tu patio en un escenario, cómo sus alas pintan el aire con colores que no esperabas. Y si quieres un toque especial, planta salvia roja junto a la morada. Mi abuela decía que era como un diálogo entre el fuego y la calma, un contraste que atrae aún más vida. No puedo dejar de hablarte de la asterisk zinnia asterisk, esa flor que parece un arcoíris en miniatura, como si la naturaleza hubiera decidido usar todos sus colores en una sola planta. Mi madre las tenía en parterres a lo largo del patio, y siempre decía que eran como fiestas para las abejas, un banquete que las hacía zumbar de alegría. Las zinnias crecen rápido, aman el sol ardiente, y sus flores rojas, amarillas, rosas y naranjas son un festín para las abejas, que llegan en grupos como si hubieran recibido una invitación. Cuando mi sobrino Pablo quiso ayudar en el jardín, le di semillas de zinnia y le dije que eran como confeti para la naturaleza. Un truco que mi madre me enseñó: corta las flores marquitas con unas tijeras limpias, justo por encima de un nudo, y la planta seguirá dando más, como si quisiera agradecerte con una lluvia de pétalos. La primera vez que lo hice, mi jardín parecía una celebración, con zinnias que atraían tantas abejas que el zumbido llenaba el aire como una canción. Pero cuidado con el exceso de agua. Mi madre decía que las zinnias quieren ser antes que charcos, que son flores que saben valer por sí mismas. La zinnia también me enseñó una lección que aún llevo en el corazón. Una vez, queriendo más flores, las regué demasiado, pensando que el agua las haría crecer sin parar. Pero las raíces se pudrieron, las flores cayeron y las abejas dejaron de venir. Me sentí tan culpable que corrí a casa de mi sobrina Clara, que siempre estaba experimentando con plantas. Tía, las zinnias necesitan respirar, no nadar, me dijo. Me enseñó a trasplantarlas a tierra seca, regalas con moderación y esperar. En unas semanas, volvieron a brillar y las abejas regresaron. Prueba con zinnias, querida, plantalas en un parterre soleado o en macetas grandes, y verás cómo las abejas llegan contentas, cómo sus flores convierten tu jardín en una fiesta. Y si quieres un toque especial, mezcla zinnias de diferentes colores. Mi madre decía que era como pintar un cuadro con la naturaleza. Otra maravilla que no puede faltar es el asterisk girasol asterisk. Esa flor que sigue al sol como un niño que busca su luz, como si quisiera abrazar cada rayo. Mi tía Rosa tenía girasoles en su huerto, y siempre decía que eran como guardianes del verano. Sus pétalos amarillos brillando como faros para las abejas. Los girasoles son fáciles de cuidar, necesitan sol ardiente y agua regular. Y sus flores grandes son un festín para los insectos, que llegan zumbando como si hubieran encontrado un tesoro. Cuando mi nieta Sofía quiso aprender sobre plantas, le di semillas de girasol y le dije que eran como soles pequeños que podía plantar. Un consejo que mi tía me enseñó:
Plantalos en un lugar protegido del viento, porque sus talos altos pueden doblarse, y dales espacio para que sus raíces se extiendan. La primera vez que lo hice, mi patio parecía un cuadro de Van Gogh, con girasoles que atraen abejas y mariposas que parecían danzar alrededor de sus centros oscuros. Pero cuidado con la tierra pesada o húmeda. Mi tía decía que los girasoles quieren volar libres, con raíces que puedan moverse sin esfuerzo. El girasol también me dio una lección que aún recuerdo. Una vez, queriendo más flores, los puse en un rincón con demasiada sombra, pensando que el sol no importaba tanto. Pero los talos se debilitaron, y las flores fueron pequeñas, como si la planta estuviera cansada. Mi amiga Consuelo, al verme frustrada, me dijo: María, los girasoles necesitan luz para cantar, como tú necesitas ver para vivir. Los moví a un lugar soleado, y en unas semanas, sus flores amarillas se alzaron como si celebraran una nueva oportunidad. Desde entonces, los coloco donde el sol los abrace, y cada pétalo es un recordatorio de que la luz es vida. Prueba con girasoles, querida, plantalos en un parterre o en maquetas grandes, y verás cómo sus flores convierten tu jardín en un escenario, cómo sus semillas atraen pájaros que completan la sinfonía. Y si quieres un toque especial, planta girasoles de diferentes tamaños. Mi tía decía que era como un coro donde cada flor tiene su voz. Otra planta que merece un lugar en tu jardín es la asterisca echinacea asterisk. Esa flor robusta que parece un farol para las mariposas. Mi prima Isabel la tenía en su patio, y siempre decía que era como una amiga fuerte que nunca falla. Las echinaceas, con sus flores rosadas o moradas que parecen estrelitas, atraen mariposas y abejas con una facilidad que sorprende, y son tan resistentes que apenas piden cuidado. Un truco que Isabel me enseñó: deja las flores secas en la planta al final del verano, porque las semillas atraen pájaros que completan el círculo de vida. La primera vez que lo hice, mi jardín parecía una danza de alas y cantos, y me sentí parte de algo más grande. Pero cuidado con el exceso de agua. Mi prima decía que las echinaceas quieren sed antes que charcos. La echinacea también me enseñó algo. Una vez, la puse en una maceta pequeña, y las raíces se apretaron tanto que dejó de florecer. Consuelo me dijo: María, dales espacio para sonar. Las trasplanté a una maceta más grande, y volvieron a brillar. Prueba con echinaceas, y verás cómo las mariposas llegan contentas. Para que tu jardín sea un verdadero refugio para mariposas y abejas, no necesitas herramientas caras ni conocimientos complicados. Mi abuela usaba maquetas de barro, tierra suelta mezclada con arena, y trucos que aprendió de la vida misma. Una vez, cuando no tenía dinero para macetas nuevas, usé latas viejas pintadas de colores para plantar mis flores, y el resultado fue tan hermoso que mis vecinas me pidieron el secreto. Un consejo que mi madre me dio: mezcla flores altas, como los girasoles, con bayas, como las zinnias, para crear un paisaje vivo, como si pintaras con pétalos en la tierra. Y no temas de hallar un rincón con tierra desnuda o charcos pequeños. Mi abuela decía que las mariposas necesitan descansar y beber, y un poco de barro es como una taberna para ellas. Planta en grupos, porque las abejas y mariposas quieren banquetes, no flores solitarias. Y si puedes, evita los químicos. Mi madre decía que eran como veneno para las alas. Pero no todo es fácil, y yo lo aprendí por las malas. Una vez, queriendo un jardín perfecto para una fiesta familiar, planté demasiadas flores juntas, pensando que más era mejor. Pero la tierra se agotó, y algunas plantas, como mis salvias, no sobrevivieron, sus flores cayendo como si estuvieran tristes. Me dio tanta rabia que quise rendirme, convencida de que no estaba hecha para esto. Consuelo, al verme con los ojos llenos de lágrimas, me tomó de la mano y me dijo: María, cada flor necesita su espacio, como nosotras necesitamos respirar. No quieras abarcarlo todo de una vez. Me ayudó a reorganizar el jardín, dejando huecos entre las plantas, dando a cada una su lugar bajo el sol, y poco a poco, mi patio volvió a la vida, más hermoso que nunca, con lavandas moradas, salvias rojas, zinnias multicolores, girasoles amarillos y echinaceas rosadas que parecían un coro de vida. Desde entonces, cada pétalo, cada ala, me recuerda que la paciencia es la clave, que la belleza nace de escuchar a la naturaleza y darle lo que pide, no lo que creemos que quiere. Cuidar estas flores también significa aprender a leerlas, a entender su lenguaje. Mi abuela decía que las plantas y sus visitantes te hablan si sabes escuchar,
Una abella que no lega es una señal de demasiada sombra. Una mariposa que pasa de largo es una cuella por falta de néctar. Un brote nuevo es una sonrisa que celebra tu cuidado. Con la lavanda, aprendí a oler sus flores para saber si está feliz. Si el perfume es fuerte, todo va bien. Con la salvia, descubrí que un corte a tiempo la hace más fuerte, como una poda que renueva el alma. Con las zinnias, entendí que la tierra seca es su amiga, que el agua debe ser un regalo, no una carga. Con los girasoles, vi que seguir el sol es su naturaleza y que negárselo es apagar su luz. Con las echinaceas, aprendí que la resistencia es belleza, que una flor fuerte atrae vida fuerte. Cada planta, cada abella, cada mariposa es una lección, una historia que se escribe con el tiempo. Estas flores, querida, no son solo decoración para tu jardín. Son maestras, amigas, compañeras que te enseñan lecciones que van más allá de los pétalos y las alas. La lavanda me enseñó a encontrar calma en el caos, a respirar hondo y dejar ir las prisas, a confiar en que la vida llega cuando le das espacio. La salvia me mostró la belleza de la libertad, de dejar que las cosas sean lo que son, de abrir las puertas sin forzar. La zinnia me enseñó la alegría de la abundancia, de celebrar cada color como un regalo, de compartir sin esperar nada. El girasol me recordó que seguir la luz es la clave, que incluso en los días oscuros, hay un sol al que mirar. Y la echinacea me enseñó que la fuerza no necesita alardear, que la resistencia silenciosa atrae vida con la misma intensidad que el brillo. Pero lo más importante es que todas estas plantas, con sus abellas y mariposas, me han mostrado que un jardín es un reflejo de la vida. Crece con amor, con paciencia, con errores que se convierten en aprendizajes, con la certeza de que somos parte de un ciclo más grande, de un mundo que respira con nosotras. Y aquí va un último secreto, uno que mi abuela me susurró mientras plantábamos lavandas al atardecer, con el cielo teñido de rosa y el aire lleno de promesas. Habla con tus flores, con tus abellas, con tus mariposas, mientras las cuidas. Sí, como lo oyes, cuéntales tus sueños, tus alegrías, tus penas, tus esperanzas. No sé si me escuchan, pero te juro que cuando lo hago, siento que mi jardín respira conmigo, que las joyas se inclinan para oírme, que las alas vibran un poco más, como si supieran que las amo. Es como un pacto silencioso entre nosotras, un lazo que trasciende el tiempo y el espacio. Prueba a hackearlo, querida, y verás cómo tus plantas se convierten en algo más que un jardín. Se convierten en parte de tu historia, en compañeras que caminan contigo, en un canto que no termina. Así que, querida, te invito a empezar tu jardín hoy, a dar el primer paso hacia un refugio lleno de vida. Planta lavandas que perfumen el aire, salvias que dancen con mariposas, zinnias que celebren cada color, girasoles que miren al sol, echinaceas que resistan con orgullo. Riégalas con amor, dale sol. Observa la danza de las alas y el zumbido de la vida. Y cuando menos lo esperes, descubrirás que no solo has creado un jardín, sino un santuario de magia que canta con biodiversidad. Un lugar donde cada pétalo, cada abella, cada mariposa cuenta una historia de amor y conexión. Empieza hoy con una maceta, con una semilla, con un sueño. La naturaleza, como estas flores, siempre encuentra la manera de sorprendernos, de mostrarnos que la belleza y la vida están al alcance de nuestras manos. ¿Te animas? Te prometo que lo que encontrarás será un paraíso de colores, aromas y zumbidos, un legado que florecerá y volará para las generaciones que vendrán. Generaciones que vendrán. Generaciones que vendrán.